Hermanos, somos muchas mujeres hoy, que los varones están en el retiro. Bienvenidos, espero que podamos disfrutar de la palabra de Dios, de este estudio que estamos haciendo todos los sábados. Bueno, el tema es cómo vivir según lo que crees. O sea, que nuestra manera de vivir tiene que demostrar y mostrar prácticamente lo que tú crees. Recién cantamos que Dios hace nuevas todas las cosas. Y nosotros creemos en ese Dios, tenemos que vivir como recibiendo cada día esa novedad, ese matrimonio nuevo, esa nueva salud, esa nueva amistad. ¿Por qué digo esto? Porque si en tu vida hay algo a quien le debes perdonar y hay rencor, el Señor tiene poder para hacerte un nuevo corazón, si vos lo dejás. El Señor tiene poder para hacer un nuevo matrimonio de este matrimonio que está derrotado, o tiene poder para hacer un nuevo matrimonio, si vos lo dejás. Y además, si vos crees en una fe práctica. Porque creer, todos decimos que creemos en Dios, ¿verdad? Por lo menos los que estamos en la iglesia creemos en Dios. ¿Amén? ¿Amén? Pero creer tiene una instancia aún mayor, que es la fe que pone en práctica todo lo que nosotros creemos. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿O estoy muy complicada? No, ¿verdad? Si nosotros creemos en un Dios de poder, si nosotros creemos que Dios es un Dios que se mueve en lo sobrenatural, vamos a desarrollar una fe sobrenatural. Me parece que están en otra. Leamos Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si tenemos una fe natural, la fe con que nos movemos todos los días, digamos, yo voy a trabajar porque tengo fe que me van a pagar a fin de mes, ¿sí? Esa es una fe natural. Pero Dios no habla de una fe natural. Habla de una fe sobrenatural, que se mueve en el ámbito de lo imposible. Pero esa fe que todos vinimos con un porcentaje de fe ya puesto en todo ese ADN cristiano, ya Dios puso en ese propósito, en ese plan de nuestra vida, puso una cantidad, una medida, dice el Señor, de fe. O sea que de ahí para más. ¿Me van entendiendo? O sea que nosotros, si queremos agradar a Dios, tenemos que tener una fe, no la natural,
no la que dice cualquier persona, sí creo en Dios, pero vivo de otra forma. Tengo que tener una fe que mi vivir demuestre que existe un Dios todopoderoso, un Dios que hace nueva todas las cosas. Yo puedo traspasar esa puerta y encontrar la sanidad que necesito, encontrar el milagro financiero que necesito, encontrar la salud que necesito, porque tengo una fe sobrenatural que activa el poder de Dios. Dice que nuestra fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener una fe sobrenatural, no la fe natural, la fe que hace que Dios se agrade en nosotros y mueva su mano. Tres aspectos claves de la fe. Leamos Colosenses 2:6. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo ustedes recibieron al Señor Jesucristo? No saben. Por fe recibieron al Señor Jesucristo. Por fe, porque creyeron que Él vivió, murió y resucitó y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso ustedes no lo vieron, pero lo creyeron. Lo creyeron de forma activa, entregaron su corazón a Dios, ¿sí? Y si ustedes recibieron a Cristo por la fe, dice la palabra que debemos andar en Él de la misma manera que hemos recibido al Señor. Recibimos al Señor por fe y debemos caminar el camino de Cristo por fe. Nadie puede caminar el camino, los mandamientos, vivir los mandamientos, vivir la vida cristiana, si no lo hace en fe. Así que, sin fe no se puede agradar a Dios. Recibimos la salvación por fe, pero tenemos el mandato de caminar como Cristo caminó, y eso lo tenemos que hacer en fe. El éxito diario del cristiano que cree y madura espiritualmente depende de ser y conducirse por fe en Cristo. Nosotros vamos a crecer espiritualmente, madurar de la única manera, teniendo fe en Cristo. Por ejemplo, Dios dice que somos más que vencedores. ¿Sí o no? Entonces tenemos problemas y tenemos que vivir. No digo que no vamos a tener preocupación, que no vamos a estar tristes si tenemos problemas. Digo que tenemos que tener la convicción en fe de que vamos a salir victoriosos de esos problemas. Porque Dios dijo que nosotros éramos más que vencedores. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo he vencido al mundo. Entonces nuestra fe no está depositada en algo natural, está depositada en Jesucristo. Y si nosotros creemos que Él venció al mundo,
realmente sabemos que nosotros vamos a ser más que vencedores. ¿Sí? No les estoy diciendo que no van a tener problemas. No les estoy diciendo que a lo mejor van a tener aflicciones. Les estoy diciendo que van a ser más que vencedores. Si ustedes creen en Jesucristo. Amén. Tenemos que ver que la fe es indispensable para la vida cristiana. La base de la madurez cristiana es creer lo que Dios ha realizado por nosotros y quiénes somos como resultados de su gracia. Muchas veces Dios nos ha sanado de heridas del corazón, nos ha libertado espiritualmente, nos ha perdonado muchos pecados, pero vivimos como si esto no hubiera ocurrido. Seguimos teniendo la misma forma de pensar, seguimos teniendo los mismos hábitos, como si Dios no nos hubiera demostrado que Él es poderoso, Él es fiel y Él dio la vida de su Hijo por nosotros. Muchas veces, por no tener esa fe sobrenatural, vivimos en tristezas, en derrotas, en angustias. Vivimos pensando de la manera que pensábamos antes de conocer al Señor. Y esto es lo que tiene que cambiar. Y solo puede cambiar conociendo realmente a Dios. Conociendo realmente quién es Dios. Porque a veces decimos que conocemos a Dios, conocemos la Biblia, conocemos versículos, pero todo quedó en el intelecto. Quedó acá. Tiene que pasar acá para que se movilice la fe. Porque entonces yo puedo decir como una historia quién es Jesús, como una historia los hechos que hablan este libro, pero no está dando esa fe de lo que yo creo en esta palabra y actúa en mi vida. ¿Me entienden? ¿Sí o no? Tenemos que vivir con una fe que se renueva y crece cada día, porque Dios cada día nos demuestra su poder, su protección y su amor. Amén. Amén. Nosotros tenemos que desarrollar una fe que produzca milagros. Esa fe en la cual se desarrollan milagros, porque vivimos una fe sobrenatural. La fe no es una suerte de cualidad mística o una cualidad etérea. La fe es concreta, sencilla y práctica. Creo en esto, lo creo tal cual Dios me lo dijo y lo pongo en práctica. Y esa fe genera en nosotros un mover sobrenatural. Si vamos a crecer y a madurar en Cristo, debemos entender 3 aspectos simples de la fe que nos permiten poner la vida en práctica. Yo recuerdo
un milagro, uno de los milagros que hizo el Señor en mí. Y a mí siempre me conmueve cómo el Señor actuó. Muchos ya lo conocen, pero lo voy a volver a contar. Dice que se regenera el poder cuando volvemos a dar testimonio. Yo venía de haber pasado el cáncer, de haber pasado varias operaciones de cáncer, y realmente había pasado también las radiaciones, y estaba agotada. Me había tenido que trasladar un mes a La Plata para que me dieran radiaciones, y realmente estaba agotada, triste, porque el cuerpo cuando recibe tanta cosa, se pone también triste. Pero vengo acá, mi marido tenía que venir a dar la Santa Cena, vengo acá y me caigo de la escalera. Yo creo que fue un ataque del diablo, pero me caigo de la escalera y se corta un ligamento de mi brazo. Yo soy profesora y en ese momento trabajaba en un colegio, y mi brazo se fue quedando así. Entonces voy al médico, al traumatólogo, y me dice que me tienen que operar, que van a hacer esto y aquello, van a raspar el hueso, traer el ligamento, pero que igual no me iba a quedar bien el brazo. Y yo salí triste. Digo, otra operación, pensaba, otra vez pasar por toda una operación. Entonces, llegando casi a la plaza, me paro y le digo, Señor, vos vas a tener que hacer algo, porque yo ya no puedo operarme más y no lo voy a hacer. Vos vas a tener que hacer algo. Esas fueron mis palabras, creo que desde el sótano de mi alma. Y seguí, vine acá, estuve en la reunión, y a los 30 días, yo tenía el brazo así, y a los 30 días, sin pensar más, no fui a médico, no fui a más nada, levanto el brazo y cuando levanto el brazo y me pienso a peinar instintivamente, me di cuenta que el Señor me había sanado. Es un Dios de poder. Y creo que esa pequeña oración hecha de lo más profundo, Dios la escuchó y hizo su parte. Desarrolló mi fe ese problema en que tenía un Dios de poder. Por eso muchas veces digo que no importa la oración que vos hagas, importa la fe que vos tengas en nuestro Dios. Si Él puede hacer aquella cosa que es imposible para el ser humano, pero es posible a Dios. Yo volví al médico porque yo tenía fecha de operación, volví y le digo, doctor, vengo a decirle porque usted me debe estar esperando para la operación. Sí, dice, me extrañó que no te vi más. Le digo, bueno, vengo a decirle lo que me pasó. Entonces le conté la oración. Él sabía que yo estaba en el pastorado con mi marido acá en esta iglesia. Y le digo, bueno, usted seguramente no cree en estos milagros. Pero yo oré y Dios amorosamente me respondió a este milagro. Entonces me dijo, pasá, sentate, me revisó. Yo tenía una resonancia magnética que decía que tenía cortado el ligamento. No era algo emocional ni nada por el estilo. Él me revisó y me dice, Lidia, realmente, yo creo en Dios, pero realmente digo que esto es un milagro. Y eso es lo que moviliza el mover de Dios, nuestra fe. Yo sé que si ahora le digo a ustedes, muchos van a dar testimonio de cosas maravillosas de Dios. Pero
tenemos que anhelar más de Dios, pero tenemos que poner más de nosotros en fe. Tenemos que creer que Dios es un Dios de poder, de amor, de imposibles, pero tenemos que vivir de esa manera, creyendo que Él va a hacer eso que Él ya dijo. Amén. Vivir por fe, en la fe natural como tal, no produce ningún mover sobrenatural. La fe depende del objeto de la fe, que es Jesús. La profundidad de la fe es determinada por la profundidad de nuestro conocimiento de Dios. Cada día nosotros tenemos que anhelar conocer a Dios. Lo hacemos por la Biblia, por la oración, por la adoración, pero también lo hacemos cuando ante distintas situaciones nos paramos en la palabra de la fe y nos mantenemos ahí aunque el viento sople mal. ¿Sí? Los veo como apachuchados. Pero nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe para que esa medida de fe crezca, aumente y podamos ser cristianos maduros, cristianos que no tomen la leche adulterada, sino que coman vianda, porque están preparados para la fe, preparados para servir a Dios allí donde Él nos pone, ¿sí? Si queremos aumentar nuestra fe en Dios, debemos acrecentar nuestro crecimiento y entendimiento de Él, por cuanto Él es el objeto de nuestra fe. Tenemos que conocerlo, tenemos que tener entendimiento de Él, tenemos que tener revelación de quién es Él. Porque si no anhelamos esa revelación, si cuando estudiamos la palabra no meditamos en ella, la leemos, le damos gracias, conocemos el versículo, pero nos falta el motor de lo que nos va a dar la revelación, y es la meditación. Un pastor decía que en Oriente le habían enseñado a los orientales, los padres le enseñaban a meditar. Y a los occidentales, los padres le enseñaban a mirar televisión. No les enseñamos a nuestros chicos, porque nosotros tampoco los tenemos incorporados, pero lo tenemos que desarrollar. Es la meditación. Es no la meditación de hacer yoga ni nada de eso. Es la meditación en la palabra de Dios. Es pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Porque cada día tenemos que sacar una riqueza nueva de esta palabra. Vieron que muchos pastores predican por un mismo pasaje, pero enseñan distintas verdades sin contradecirse unas a otras. Eso es revelación del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos la palabra, estudiarla, necesitamos la oración, la adoración, pero necesitamos la revelación.
Cuando ejercitamos nuestra meditación va a empezar a fluir la revelación de la palabra. Y cuando empecemos a tener revelación de la palabra, vamos a empezar a crecer y a crecer cada día más, a madurar, a tener cada día más fe. Nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos que Dios se nos revele, tener un encuentro que no nos permita dar marcha atrás. Cuando tenemos un encuentro con Dios real, verdadero y profundo, ya no volvemos atrás. Porque ese encuentro con Dios transforma las cosas. Poco conocimiento de Dios produce poca fe en Dios. Aumenta el conocimiento de Dios, aumenta la fe en Dios. Romanos 10:17, si lo quieren buscar. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Sí? Así que la fe es por el oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. Ese oír no es solamente escucharlo, no es solamente leer la palabra en voz alta, que es muy bueno, sino es también un entendimiento, un conocimiento profundo. Ese oír es ya un oír de la revelación. No es solamente oír de escuchar. La gente lucha con su fe en Dios, no porque el objeto de su fe sea insuficiente, sino porque las personas tenemos expectativas irreales de Dios. Creemos a Dios de acuerdo a como nosotros somos y a como nosotros pensamos, muchas veces creemos. Lo limitamos a Dios. Creemos, dudamos a veces de su amor. Pero Dios es amor, la palabra lo dice. El amor de Dios nunca se acaba ni termina. Dios es amor y Dios nos ama. Y esto va a sonar feo lo que voy a decir. Dios nos ama aunque nosotros vayamos camino al infierno. Dios nos ama, somos nosotros los que determinamos el camino a donde debemos ir. Pero Dios nunca, nunca deja de amarnos. Así que la gente tiene que cambiar esas expectativas irreales de Dios. ¿De qué manera? Conociendo a Dios. Dejando, muchas veces vemos a Dios como a nuestros papás. Creemos que Dios es como fueron nuestros padres. No digo que siempre. A veces creemos que Dios es un Dios que se levanta según el ánimo y no que es alguien que se mantiene fiel, inamovible. Alguien que creemos que Dios es un Dios que a lo mejor muchas veces lo dicen que es un Dios castigador. Y no es un Dios castigador, es un Dios de misericordia. La fe en Dios fracasa solamente cuando las personas malentienden quién es Él. Así que vemos que la fe tiene límites, pero quien controla esos límites somos nosotros.
Quien controla los límites de la fe somos nosotros. Si lo estás apuntando, anótalo. Quien controla los límites de la fe somos nosotros. Nosotros detenemos la fe, retrocedemos, hacemos que retroceda o que crezca. El objeto de tu fe es Dios, es Jesús, es infinito. El único límite de tu fe es lo que conoces y entiendes de Dios. Este aspecto que crece cada vez que tú lees tu Biblia, aprendes de memoria un nuevo pasaje, participas en un estudio bíblico y meditas una verdad de las Escrituras. Meditas una verdad de las Escrituras. Y eso te va llevando a conocer un Dios que se te revela a través de la meditación. Por eso es fundamental que entiendas que el potencial del crecimiento es tangible y práctico de tu fe, va a ir creciendo a la medida que vayas conociendo a Dios mediante su palabra y su revelación. La fe es palabra en acción. Si la fe no se expresa, no es fe. Si yo no le hubiera dicho al médico lo que me había pasado, no estaba manifestando mi fe. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Para desarrollar la fe tenemos que tener obras. ¿Sí? Si no hacemos lo que Dios dice, no creemos realmente en Él. Fe y acción son inseparables. Hay muchos cristianos que proclaman tener fe en Dios, pero que son sacos de papas espirituales porque no los sacamos del asiento de la iglesia. Hay que irle a decir al mundo lo que Cristo hizo, pero acá sentados, no. Cuando vamos afuera, sí. Cuando le decimos a la gente que Dios salvó nuestra vida, que Dios cambió nuestro corazón, que Dios nos dio paz, que Dios hizo tantas cosas, esa es una fe en acción. Hay muchos cristianos que ponen su fe en acción de diferentes maneras. Están dispuestos a dar testimonio, están dispuestos a hablar de la palabra a quien sea, no se esconden. Intenta que el mundo venga a Cristo, porque el mundo se está perdiendo, o las personas que están en ese mundo. Se preocupa por esas almas, intercede por esas almas. Esa es la fe en acción. Creer que nosotros con nuestras oraciones podemos cambiar la situación de esta ciudad, la situación de este país. Porque Dios escucha nuestras oraciones, las recibe. Pero tenemos que creer que nuestras oraciones llegan a un Dios de poder que va a cambiar las cosas. La iglesia no ha sido llamada para aceptar que Cristo solamente vino para perdonar nuestros pecados, para soportar, tampoco para pensar y aceptar que debemos soportar y resistir acá hasta que venga a buscar a su iglesia, o tener la esperanza de la vida eterna. Está bien
aceptar estas cosas y creer en estas cosas. Pero no es solamente esto. La iglesia que nos muestra el Nuevo Testamento es otra, es aquella que es un puesto de avanzada militar. Los apóstoles conquistaron su mundo, el mundo en que ellos se movían. A Pablo, cuando llegaba a ciertos lugares, ahí vinieron los cristianos a trastornar las cosas. ¿Cuántos saben que nosotros somos cristianos? ¿Cuántos de tus compañeros en el colegio, en el trabajo, saben que sos cristiana? ¿Cuántos? Nosotros pertenecemos a un ejército, al ejército de Dios. Somos una avanzada militar cuyas órdenes son acatar y atacar con todas las armas las puertas del infierno. Porque sobre la iglesia hay un poder y está declarado que el infierno no va a prevalecer sobre la iglesia. Pero a veces vivimos como que el diablo tiene más poder. A veces vivimos sin querer guerrear. A veces nos pasamos a los bandos enemigos, Nos ponemos a la altura de los bandos enemigos, digo así, porque a veces, sabiendo todo el mover espiritual, igual nos movemos en el corso, nos movemos en las confiterías bailables. Nosotros hemos sido conquistados a precio de sangre y comprados para que honremos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Donde cada creyente está llamado al servicio activo. Acá no hay soldados de reserva. Acá todos tienen que estar trabajando para el Señor, cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Donde el propósito real es ser agente de cambio en el mundo. Personas que toman una posición y que viven por fe y realizan algo para Dios. Hay que tomar una posición y vivir según esa posición en Cristo Jesús. Por todo esto puedes decir que crees a Dios y en su palabra. Creer a Dios, lo que Él dice. Creer en Dios y su palabra. Pero si no participas activamente comprometido en su casa, no crees. No crees a la manera que le agrada a Dios. Cuando falla la fe, hay momentos en que falla nuestra fe. Hay momentos que nos sentimos debilitados y fracasados. Dios te ama tal cual eres. En cada momento de tu vida tenés que recordar que Dios murió por vos, que Jesús murió por vos. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros.
Cuando tu caminar por fe se debilita, o cuando tu caminar por fe es fuerte, Dios te sigue amando. A veces eres fuerte y a veces algunas cosas te debilitan, pero Dios te sigue amando. El amor de Dios por ti es el gran y constante eterno amor en medio de todas las inconsistencias de nuestro caminar. El amor de Dios no está sujeto a nuestros caminares. El amor de Dios siempre es. Dios te ama siempre. Él no varía. Hoy te amo más porque oraste, leíste la Biblia, le diste el testimonio a alguien. Hoy te amo menos porque no leíste la Biblia, no oraste. No, Él te ama siempre. Él te ama siempre. Pero ese amor que Él te da te tiene que movilizar a la fe. Un amor así, ¿dónde lo encontrás? Un amor así solamente lo puede tener Dios. Si alguno cree que su papá, que su abuelo, que su esposa lo ama así, está equivocado. Cambien la manera de pensar, porque este tipo de amor lo tiene solamente Dios. ¿Cuántas veces nos equivocamos y hacemos cosas y nos encontramos con que gente que era amiga nuestra, con que gente que no quería, nos da vuelta la cara porque nos equivocamos? El amor de ellos está sujeto a las circunstancias, pero el amor de Dios no. Siempre debes recordar que aunque nuestro progreso a la madurez sea inconsistente, nuestra posición en Cristo es segura. Dios te ama sin que importe lo que hagas. Hijitos míos, estas cosas os te escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos, y tenemos que ir rápidamente a Él. No estar esperando, estar de forma lastimosa, estar de forma, que pequé, que cómo pude hacer esto, y no ir directamente a la fuente del perdón, a la fuente de gracia. Una razón por la cual dudamos del amor de Dios es que tenemos un adversario que usa toda ofensa, por mínima que sea, para acusarnos. Y Él entra en nuestros pensamientos y nos siembra esas dudas. Pero tu abogado es Jesucristo, es más poderoso que tu enemigo. Jesús ha cancelado la deuda de tus pecados pasados, presentes y futuros. No importa lo que hagas o cómo falles, Dios no tiene razón para no amarte y no aceptarte completamente. Así que, hermanos, tenemos un Dios que nos ama tanto, tenemos un Dios que es fiel, tenemos un Dios que proveyó para nuestra vida espiritual, que proveyó para salvar este mundo y dio lo más precioso, que fue Jesucristo. Es tiempo de que esa motivación nos lleve a practicar y desarrollar la fe. Es tiempo que hagamos de Jesucristo nuestra bandera y nuestro estandarte. Una bandera y un estandarte que nunca se deben esconder, porque ellos están a la vista. Las banderas siempre están flameando en los aires,
Los estandartes también. Y Jesús es nuestra bandera y nuestro estandarte. Por lo tanto, tiene que estar arriba de nosotros flameando. Tiene que ser nuestra bandera de guerra. Tiene que ser nuestra bandera de conquista y de victoria. No debemos esconderlo. No debemos vivir como si fuéramos del mundo sin presentar a Cristo como nuestro Señor. El amor de Cristo es muy grande y el sacrificio de Cristo es demasiado grande y poderoso. Pero nosotros tenemos que vivir en fe. Hay 20 maneras en que puedo triunfar, pero yo les voy a leer solamente 5. ¿Por qué decir que no puedo si la Biblia dice, qué dice la Biblia en Filipenses 4:13? Que me fortalece. Así que ya sabemos que no tenemos que usar la palabra no puedo. ¿Por qué carecer si sé que Dios suplirá todas mis necesidades? Filipenses 4:19, lo dice la palabra. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que si yo tengo una situación carente, ¿qué tengo que hacer si tengo fe? Declarar esta palabra hasta que penetre hasta los tuétanos y ejercer esa fe. ¿Por qué temer si la Biblia dice que Dios no me ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio? Si la Biblia dice en 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿por qué entonces yo voy a temer? ¿Por qué entonces yo me voy a sentir debilitada? Si la palabra me dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor y dominio propio, y es a través del Espíritu Santo. Él no es mentiroso, Él lo hizo. Nosotros lo tenemos que ejercitar y poner por obras en fe. ¿Por qué tener poca fe para cumplir mi llamamiento si sé que Dios me ha asignado una medida de fe? Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre nosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tenemos una medida de fe que Dios nos repartió, pero la podemos acrecentar. Pero no podemos decir, ay, yo no tengo fe. Ah, no puedo porque yo no tengo fe. Es mentira. Dios te dio fe y Dios no es mentiroso. Vos lo tenés que desarrollar. ¿Por qué ser débil si la Biblia dice que el Señor es la fuerza de mi vida? Y que yo desplegaré fortaleza y haré cosas porque conozco a Dios. Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Quién es mayor que Dios? Nadie. Y si Él está conmigo y yo soy su hija, ¿por qué he de tener temor? Si estos versículos están en la Biblia, estos versículos son para nosotros. Y si alguno tiene temor, inseguridad, aprenda la palabra, proclámela, hasta que esa palabra que está acá en la mente pase a su corazón y empiece a generar fe, fe y fe. Hágalo. Toda palabra que está en la Biblia está firmada por Jehová. Está respaldada por Jehová.
y Él no es mentiroso. Él es fiel. Por lo tanto, si vos tenés dudas, tenés temores, tenés inseguridades, hay muchísimas promesas para ti, hay muchísima palabra para ti. Buscala, aferrate de un versículo, aferrate de ese versículo que te tocó el corazón y repetilo y pedile que Dios, y meditalo y pedile que Dios te lo revele, y eso va a traer fe a tu vida y vas a ver cómo si estás abajo te va a levantar, si estás caído y débil te va a dar fuerzas. Es la palabra de Dios. Amén. Bueno, oramos. Padre amado y Dios del cielo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por un amor tan grande. Te damos gracias por un amor concretado en Jesucristo. Te damos gracias porque aún siendo pecadores, tú nos quisiste salvar. Te damos gracias por ese amor. Te damos gracias porque tú diste provisión para nuestras vidas, para nuestro corazón, para nuestra alma, para nuestra mente, para nuestro espíritu. Señor, gracias. Señor, tenemos una medida de fe, pero queremos desarrollar esa fe y aún acrecentarla. Padre amado, en el nombre de Jesús, ahora, yo pido que el Espíritu Santo que está en nosotros descienda sobre nosotros aún más, que traiga fortaleza, que traiga renuevo, que vivifique nuestra vida, que santifique nuestra vida a través de la palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendice estas vidas, bendice estos hogares, dales una medida de fe para que puedan conocerte, para que puedan tener una íntima comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien.